En la Radio Canaria, Episodios Insulares, con Paola Llinares. Abordamos hoy la visita a Canarias de un miembro de la nobleza europea. Una visita cuyo interés reviste la información que su estancia, sus relaciones y sus actividades en la isla nos da sobre el archipiélago de mediados del siglo XIX. Pero quizás también le sorprenda la ligereza con la que se trataban en la época los restos de los guanches, entonces considerados por muchos como un exótico souvenir. Empezamos. Desde la Ilustración, Canarias fue un lugar de interés para muchos viajeros, con un interés muchas veces científico. De algunos de ellos les hemos hablado ya en este programa. Hoy, sin embargo, les vamos a hablar de un viajero excepcional, un miembro de la realeza europea que nos dejó algunas interesantes anécdotas sobre las que hoy queremos reflexionar. Marcos Sarmiento, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Paola. Marcos ha sido profesor en la Facultad de Traducción de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se doctoró con la tesis sobre textos de viajeros y otros autores germanoparlantes sobre Canarias desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XIX. Hoy nos traes, Marcos, un libro que acabas de publicar en el marco del proyecto Identitaria dentro del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Se titula En torno a la escala en Canarias del archiduque Fernando Maximiliano de Austria, el futuro Maximiliano I de México. En él relatas ese viaje que hizo a Canarias Fernando Maximiliano de Austria. Vamos a empezar preguntándote quién era Maximiliano de Austria. Bueno, Fernando Maximiliano José María de Augsburgo y Lorena, como se llamaba con su nombre completo, aunque él prefería que lo llamaran Maximiliano. En la corte austriaca, en su familia lo llamaban Maximilian, y él pasó luego a llamarse Maximiliano. Era hermano de Francisco José I, emperador del Imperio Austrohúngaro, el segundo de los tres hermanos, que no llegó a gobernar en el imperio, pero sí lo hizo en el reino de Lombardía, Venecia, que era a mediados del XIX era una posesión del Imperio Austrohúngaro, y luego pasó a ser, como veremos a continuación, emperador de México. Uh-huh. Bueno, el hermano, además, como curiosidad, marido de la emperatriz Elizabeth Wittelsbach, conocida como Sisi Emperatriz en el cine, ¿no? Era cuñado de Sisi Emperatriz, ajá, efectivamente. Sí. Un hombre, además, con una gran formación, muy sensible, que amaba la naturaleza, que cultivaba la escritura. Sí, Maximiliano era sobre todo un hombre extraordinariamente polifacético. A él le habría gustado gobernar, pero como fue el segundo de la familia, pues en el Imperio Austrohúngaro no tenía lugar. Uh-huh. Él tuvo una formación muy sólida en literatura, en lenguas clásicas, en historia del arte, etcétera, y eso lo cultivó especialmente en aquellos periodos de su vida muy corta, porque él murió con apenas 34 años. Uh-huh. Porque le faltaba eso, le faltaba la actividad de uh-huh. la gobernación, y también fue, por supuesto, jefe de la Marina austrohúngara, uh-huh. Y dejó una serie de escritos muy interesantes, con lo cual pues también desarrolló una labor literaria, incluida la poesía, uh-huh. porque él era seguidor de la escuela romántica de Heinrich Heine, que en sus relatos de viaje combinaba prosa con poesía. Y después fue también un coleccionista de historia del arte, de elementos de la historia. Veremos que le interesó mucho una momia guanche, por ejemplo, que no logró tener al final, pero que uh-huh. lo intentó por todos los medios. Era un apasionado por los viajes, ¿no? Le gustaban además los lugares exóticos, cálidos, muy diferentes a su país natal. Sí, Maximiliano se alejaba mucho del personaje que uno podría identificar con un gobernante de los Austrias. Él era un hombre
era un iluso, era un optimista exacerbado, un romántico, o sea, tenía todas aquellas características que uno no conoce de un gobernante, y sin embargo su aspiración fue siempre la de poder gobernar, y lo hizo en 2 periodos, como mencionamos antes y que veremos otra vez ahora a lo largo de la entrevista. Y se casa con una hija de Leopoldo I de Bélgica, Carlota, ¿no? Como era uso y costumbre en la época, pues las familias, las casas reales procuraban crear vínculos para aumentar su poderío, y Carlota en ese momento era una de las princesas casaderas más importantes de Europa, y por supuesto que por iniciativa de su hermano Francisco José se pusieron en contacto y finalmente contrajeron matrimonio. Y en 1857, con solo 25 años, se convierte en gobernador general del Reino de Lombardía-Venecia. Sin embargo, un cargo que le duró muy poco tiempo. ¿Qué ocurrió? Sí, esa fue lo que a él le quedaba de posibilidades de gobernar dentro del Imperio Austrohúngaro. Ese reinado de Lombardía-Venecia, como mencioné antes, pertenecía en ese momento al Imperio Austrohúngaro. Pero luego, a partir del 59, surgió este movimiento independentista en Italia, que se conoce por la historia, y que luego desembocó años más tarde en la unificación de todos esos pequeños reinos y estados que constituían Italia, y el hermano Francisco José se vio obligado a hacerlo dimitir y quedar de nuevo en la cuerda floja, dicho coloquialmente. Y antes de convertirse pocos años después en emperador de México, de lo que hablaremos enseguida, pasó 8 días en Tenerife y 2 en Gran Canaria. Era el mes de diciembre de 1859, tenía 27 años. ¿Qué motivo lo trajo a Canarias? Bueno, a Canarias, digamos, en primer lugar lo trajo el azar, porque él llegó a Canarias en un viaje que hizo a Brasil, porque el mal tiempo los obligó a detenerse en Tenerife, no porque él trajera previsto de entrada parar en Canarias. Ese viaje que hizo a Brasil tenía un triple objetivo. Por un lado era resarcirse un poco del golpe que le supuso tener que abandonar el reino de Lombardía-Venecia. Luego también él tenía una vertiente científica y siempre tuvo como uno de sus objetivos hacer un viaje a la naturaleza virgen, ni que ningún otro sitio ofrecía las condiciones para eso que ofrecía Brasil. Y por otro también quería buscar para su hermano más pequeño una posible princesa heredera, y podía ser una de las hijas del emperador Pedro II de Brasil, que era primo de Maximiliano. Ajá. Y en ese viaje que él hizo a Brasil, desde Madeira, él quería seguir ya hasta Cabo Verde y de ahí a cruzar el Atlántico completo, pero el mal tiempo los obligó a hacer escala en Tenerife, y de ahí surgió que él visitara Canarias. Él había conocido al científico Alexander von Humboldt, quien se había quedado fascinado con su visita a Tenerife. No sé si Maximiliano sabe si tenía alguna referencia de la isla ya, de Tenerife o de las islas. Por supuesto. Antes dijimos que Maximiliano era sumamente culto, y él conocía el relato de Alexander von Humboldt, el viaje a las regiones equinocciales, donde se incluye el relato de la breve estancia de Humboldt en Canarias a finales de 1799. Y conocía la capacidad de Humboldt y se dirigió a él por carta antes del viaje, y Humboldt le contestó y le hizo algunas recomendaciones, por supuesto. Ajá. ¿Y qué hizo en su estancia de 8 días en Tenerife? Bueno, ellos tuvieron que desembarcar en el puerto de la Cruz, por lo que dije antes del mal tiempo, y pues improvisó una serie de actividades. Él tenía muchos recursos, obviamente venía con un séquito que le ayudaba a organizar cualquier improvisación. Él se interesaba obviamente por todo lo relacionado con la historia de Canarias. Eso era un tema que ya él sí tenía ya entre sus lecturas, ¿no? Pues lo que hizo fue visitar el puerto de la Cruz, obviamente, visitar la Orotava. En la Orotava contactó por una carta de recomendación que le dieron en el casino del puerto de la Cruz con
con Diego Benítez de Lugo y Benítez de Lugo, que fue luego marqués de Celada. Y Benítez de Lugo le mostró su casa, lo agasajó en la Orotava brevemente, fueron un par de horas. Y le dio algunos recuerdos que tenía en su casa. Y luego, como veremos, quizás ese breve encuentro se convirtió en una amistad muy fructífera que duró hasta los últimos días de Maximiliano. Ajá. Y luego, de camino a la Orotava hacia Santa Cruz, pues fue parando por varios sitios. Pasó por el famoso Museo de Casilda, en Tacoronte, que tenía en aquel momento pues restos guanches, y allí consiguió, él había ya conseguido de Benítez de Lugo un cráneo guanche, y en el Museo de Santiago de Casilda compró otros objetos guanches que se llevó consigo, y luego estuvo varios días en Santa Cruz esperando a que el buque en el que él había venido, el Elizabeth, se había vuelto a Madeira a dejar a Carlota, porque Carlota se mareaba mucho en el barco y entonces decidió no seguir a Brasil, y tuvieron que llevarla de vuelta a Madeira, que por eso estuvo él esperando en Tenerife. Y desde que llegó el barco, que llegó por la noche del día 16, si mal no recuerdo, del día 24, ya se volvieron, se siguieron hacia Gran Canaria. O sea que estuvo 8 días en Tenerife, mayormente entre la Orotava y Santa Cruz. Vino Su Alteza Imperial de riguroso incógnito. Fue a asistir a la fonda casino de la Plaza Constitucional, donde sin nadie conocerlo ni sospechar su alta categoría, se divirtió afablemente con los socios, a quienes hizo tocar la guitarra y cantar algunas tonadillas españolas. Publicado por el cronista José Agustín Álvarez Richo en sus Anales del Puerto de la Cruz. Y antes de pasar a Gran Canaria y lo que visitó allí, estuvo en total 10 días en las islas, pero quiso pasar desapercibido. Nadie supo que formaba parte de la familia real austriaca. No sé si tampoco lo supo Benítez de Lugo, que como hemos visto mantuvieron cierta Eso fue un secreto relación a voces, porque él, como no tenía previsto venir a Canarias, quería pasar desapercibido para evitar pues que lo invadieran, etcétera, invadieran entre comillas, porque venía muy malhumorado, porque venía recién cesado de su puesto como gobernante. Y claro, para él fue un durísimo golpe. Pero ya en la visita de control que se hacía a las naves, a las embarcaciones que venían de fuera, pues ya se detectó que era miembro de la familia real. Lo que pasa es que se mantuvo un poco en secreto. Y Benítez de Lugo percibió quién era, casi lo identificó, y luego en una visita que le hizo mientras estuvo los días siguientes en Tenerife, ya quedó claro que sabía quién era. Y luego en Las Palmas, en Gran Canaria, él quiso pasar desapercibido, pero se encontró con que en la iglesia de los jesuitas ya lo sabían. Y lejos de mantenerle el anonimato, lo que hicieron fue propagarlo a todos los vientos, porque lo dijeron en la iglesia, le hicieron una misa concelebrada, y su objeto de pasar desapercibido pues se quedó frustrado, ¿no? ¿Y qué hizo en Gran Canaria? Que estuvo nada más que 2 días en la isla de Gran Canaria, llegó un 25 de diciembre, que visitó, porque aprovechó bien esa visita breve. Él salió de Tenerife y todavía le seguía su mal humor. Sin embargo, él cuenta que cuando llegó a Las Palmas, la ciudad, la estética de la ciudad, las palmeras, la arquitectura, etcétera, lo reconcilió y volvió a sonreír. O sea, la ciudad de Las Palmas le encantó, hasta el punto de que uno de los 3 poemas que él escribió en relación con Canarias se lo dedicó a la ciudad de Las Palmas. Tiene un poema que se llama La ciudad de Las Palmas. Él desde el barco había visto las cuevas que había en lo que hoy llamamos el Risco, las cuevas del Risco San Nicolás. Se interesó mucho por la población troglodita que en ese momento vivía en Las Palmas. Subió a las cuevas, al Risco de San Nicolás, visitó algunas de las cuevas, y él en su fantasía
identificó los habitantes trogloditas, que en aquel momento eran miembros de la población más pobre de la ciudad, con los antiguos aborígenes a los que él veía como héroes de la resistencia europea, y quedó fascinado con las cuevas y con los habitantes, y luego subió también a la Atalaya de Santa Brígida, donde, como se sabe, había y sigue existiendo una población troglodita muy, muy especial, que por supuesto agrandó su imagen fantasiosa de los habitantes trogloditas y su parecido con los aborígenes. Y el poblado de la Atalaya le resultó tan impresionante que incluso lo llegó a comparar con la ciudad de Petra, que él había visitado años atrás en un viaje que hizo por Oriente Próximo. Bueno, y en sus relatos se pueden leer críticas, fruto seguramente de ese mal humor del que nos hablaba, a la Iglesia Católica de Canarias, a los alojamientos, a algunas de sus gentes, o sea que ahí nos deja bonitos ahí en esa... Él en Tenerife empezó sin dejar títere con cabeza, porque ya se metió con el que entonces era alcalde de Santa Cruz, le hace una descripción muy, muy desagradable. Una descripción que curiosamente en la segunda edición que se hizo de sus relatos se omitió. Hubo comentarios que él hizo en el primer relato, que se publicó en el año 61, y en una edición posterior, que es la que es más conocida, se omitieron esos relatos, obviamente, porque ya él sabía que se podían leer, ¿no? O la editorial. Luego, también al conocer a Diego Benítez de Lugo, obviamente de una familia noble, etcétera, pues ahí también tuvo un momento de, digamos, un remanso de reconciliación con su estado de ánimo. Y lo volvió, como digo, a modificar cuando llegó a Las Palmas, pese a la anécdota de esa misa concelebrada de la que él no quería haber sido, digamos, objeto. Y luego, en general, su visión sobre Canarias fue muy positiva a posteriori, hasta el punto de que luego él siguió teniendo como objeto de estudio, ya comparándolo con momias aztecas y momias egipcias que él mismo había conseguido. Siguió muy interesado no solo por la arqueología de Canarias, sino también por la historia en general. Durante mi corto viaje a las Islas Canarias he creído hallar un eslabón de esta gran familia hermana en los vestigios de los extinguidos guanches. He encontrado las mismas momias con los mismos aparatos como en los desiertos de Egipto y como en las cuevas de mi nuevo continente. Para mí es de suma importancia el poder conseguir antigüedades de las Islas Canarias para el museo comparativo que estamos formando aquí. Carta de Maximiliano enviada desde México a Benítez de Lugo, fechada el 12 de enero de 1866. Como nos comentaste, él obtuvo un cráneo guanche de manos de Benítez de Lugo, del que hemos hablado. Después compró varios objetos guanche. Benítez de Lugo se comprometió cuando él se fue a que le encontraría y le enviaría una momia guanche. Entonces era habitual este intercambio de momias, de objetos guanches como souvenir, ¿no? Sí, en el momento en el que se encontraron no surgió esa promesa, surgió después de la correspondencia que mantuvieron entre ellos. Pero en aquel momento era muy habitual que los viajeros se llevasen a los gabinetes europeos pues objetos de la población indígena, y lo más codiciado obviamente eran las momias. Pero recordemos que desde que se descubrieron el interior de las pirámides en Egipto, las momias egipcias fueron muy codiciadas en Europa. Y la población y otras poblaciones del mundo, pero de Hispanoamérica, por ejemplo. Y desde que se dio a conocer, se supo de la historia de Canarias y su posible vinculación con elementos de la momificación egipcia, etcétera, pues despertaron un interés muy especial y fueron muy codiciadas. O sea que Maximiliano es un ejemplo de los muchos que
se produjeron en el siglo XIX. Sí. Y las momias y objetos que salieron de aquí, ¿no? Que han salido de Canarias y algunos que continúan fuera de Canarias todavía. Sí, salieron, bueno, yo no sé si decir miles, claro, no soy historiador y me faltan, digamos, detalles, pero cientos estoy seguro de que salieron. Muchas de ellas se saben dónde están. Claro. Bueno, en Madrid, sin ir más lejos, ¿no? Aquella de la famosa momia guanche en Madrid, en algunos museos de Europa, en Argentina, en La Plata, y también varias momias guanche. Ajá. Bueno, y Benítez de Lugo encontró esa momia guanche para Maximiliano, pero como nos adelantabas al principio, no se la pudo enviar. ¿Qué pasó con esa momia? ¿Cómo la encontró? ¿Y qué ocurrió para que no se la pudieran mandar? Sí, una vez ellos se pusieron otra vez en contacto por carta, pues Maximiliano le recordó su deseo de tener una momia, porque él tenía momias egipcias y momias aztecas en México. Cuando él ya fue emperador, lo primero que hizo fue crear un museo de historia en México, y en la parte de historia antigua, pues tenía momias ya egipcias, las que él se llevó consigo, y las de allí de México. Y él quiso tener siempre una tercera momia de una tercera cultura para realizar estudios comparativos. Pues Benítez de Lugo trató de conseguir una, pues supuesto puso sus trabajadores suyos a buscar, consiguió una momia, pero se topó con las autoridades que no le facilitaron el envío de esa momia, lo enredaron muchísimo, y una que él había conseguido pues pasó por el filtro de las autoridades en Tenerife, luego en Madrid. Total que estuvo la momia ahí empantanada varios años, y cuando ya se liberó esa momia, que en realidad se quedó después en Madrid, ya había muerto Maximiliano. ¿Sí? Pero en la correspondencia que ellos mantienen se van dando un poco muestra de los pasos que se van dando, y luego hay un estudio de esas momias que yo lo menciono al final del libro, o lo mencionamos porque el libro es en coautoría con mi colega y amigo José Juan Batista Rodríguez de la Universidad de La Laguna. Y ahí se detalla las peripecias que siguió la momia y la frustración de Maximiliano y también de Benítez de Lugo por no poder... ¿Y esa momia ahora mismo sigue en Madrid? ¿O no sabe? Ahí ya me pierdo, pero deduzco que sí. Yo sé que hubo un momento en que se trasladaron momias de Madrid a Canarias, pero no sabría decir. Si está entre ellas o no. Está entre ellas. Y en 1964 se convierte en emperador de México, Maximiliano I de México. ¿Cómo llegó a ostentar este cargo? Bueno, como de forma resumida, en Estados Unidos estaba la guerra de secesión en marcha, a la vista, y en México pues estaba la pugna entre liberales y conservadores, y Napoleón III tenía allí tropas en México para para favorecer a los conservadores. Y su idea, la de Napoleón, era tener un emperador un poco satélite suyo en México para mantener su influencia y aprovecharse de los recursos mexicanos. Y entre, los aspirantes que podrían acceder a ese cargo estaba Maximiliano, por ser de la familia de la que venía, y porque en ese momento estaba libre, y le propusieron a Maximiliano ser emperador de México, y accedió, y por eso llegó a México. Lo que pasa es que al poco tiempo de ser emperador, Napoleón III, que tenía problemas grandes que resolver en Europa, se trajo las tropas y lo dejó desprotegido. Y efectivamente acabó siendo ejecutado, ¿no? Claro, porque entonces los liberales empezaron a ganar terreno en la guerra, hasta que prácticamente reconquistaron todo el poder del país, y ya no tenía sentido, perdió sentido tener un emperador. Cuando él vio que la guerra, entre comillas, estaba perdida, quiso dimitir para que lo dejaran venir a Europa, pero su mujer Carlota, quiso mantenerse que se mantuviera ahí en el poder. Mantenerse firme,
y al final acabó siendo fusilado. Mi querida y mejor de las mamás, firme a mis creencias y fiel a mi honor, afronto con la conciencia tranquila mi inmerecida muerte. No ha sido la culpa, sino del infortunio lo que me ha llevado a estas circunstancias conforme al consejo de Dios. He sido honrosamente derrotado por la superioridad del enemigo y por la traición. Carta de despedida de Maximiliano a su madre escrita poco antes de ser ejecutado. Bueno, actualmente, ¿cómo has recordado, si es que has recordado, en México, Maximiliano? Bueno, yo le he preguntado a colegas mexicanos con los que he tenido ocasión de compartir congresos y esbozan una sonrisa porque lo ven como un periodo exótico de su historia. Es decir, Maximiliano es una gota un poco exótica en el mar de la historia de México. Lo consideran un pobre infeliz que fue llevado hasta allí sin realmente ni ser solicitado por los mexicanos de verdad, ni tampoco... Estaba un poco fuera de lugar ahí, ¿no? Que tuviese sentido en aquel momento, era un poco extemporáneo ya. Ajá. ¿Y se sabe cuál fue el destino de esos objetos guanches que atesoraba él, que llegó a atesorar Maximiliano? Algunos de ellos volvieron, la colección que tenía Maximiliano volvió 2 años después de él fallecer, volvió a Europa y sobre todo se habla más de su colección egipcia, que era la más considerable, y luego fue integrada a varios museos austriacos, con lo que yo deduzco que en alguno de los museos de Viena estarán los objetos guanches que él se llevó. Ajá. Y de su estancia en Canarias nos quedan sus relatos, algunas acuarelas de Joseph Seleny, un destacado acuarelista que formaba parte del séquito de Maximiliano. ¿Dónde podemos leer estos relatos o ver estas acuarelas? Bueno, el libro que es, repito, en coautoría con José Juan Batista, otro especialista en viajeros alemanes. El libro originalmente y en su esencia es la traducción del relato de viaje que escribió Maximiliano sobre Canarias. O sea, nosotros hicimos en primera instancia la traducción. Ahí está todo lo que Maximiliano cuenta sobre su estancia en Canarias. Y nosotros luego le hicimos un pequeño estudio introductorio en el que incluimos pues los miembros de su séquito y lo que Maximiliano dejó como legado, que no solamente fue el texto de su relato, sino que él escribía poemas. Hay 3 poemas muy interesantes que escribió sobre temas canarios, que los incluimos traducidos en el libro. Él trajo también 2 botánicos consigo, un botánico de formación universitaria y un jardinero de los jardines del Palacio de Schönbrunn, que iban estudiando la flora por donde pasaban, y también dejó un pequeño relato, un pequeño informe sobre plantas que aún existían en varias localidades que ellos visitaron. Y luego, obviamente, la relación con uno de los, desde nuestra perspectiva, uno de los elementos importantes de su legado fue esa correspondencia que mantuvo con el Marqués de Celada, a quien él luego, a Diego Benítez de Lugo, le concedió la medalla del mérito de la Orden de Guadalupe de México. Sí. Pues Marcos Sarmiento, una historia muy interesante, la de Maximiliano ya de por sí, la historia de él, pero también su encuentro con Canarias, ¿no? Y conocer un poco cómo pues este tema de este intercambio de objetos guanches, ¿no? Que como dices era habitual en aquella época, siglo XIX, ¿no? Pero que hoy visto hoy no sigue chocando. Claro, pero la historia, como él mismo decía, hay que verla desde la perspectiva de aquel momento. Porque si nos erigimos en jueces de lo que otros hicieron, estamos abocados a cometer errores. Él hizo lo que en aquel momento se hacía. Obviamente se le empezaron a poner impedimentos ya al poco tiempo, pero no fueron tanto impedimentos legales como impedimentos burocráticos. Porque si la burocracia hubiese funcionado, digamos, entre comillas, con cierta normalidad, él habría tenido una momia en México como la que fue a Argentina, o sea que cruzó el charco de todas formas. Pues Marcos, muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Paola. Esto
todo por hoy. Del montaje se ha encargado el equipo técnico de la Radio Canaria y las voces de los textos históricos las han puesto Manuel Navas y Annalise Moreno. Hasta el próximo programa.